El 6 de agosto, Ucrania sorprendió a Rusia con la guardia baja ingresando con miles de hombres y blindados en la provincia rusa de Kursk al norte de Ucrania. Se cree que los servicios de inteligencia ucranianos detectaron debilidades en esa parte de la frontera que a raíz de una reorganización de las fuerzas rusas allí, solo estaba protegida por conscriptos y fuerzas del Servicio Federal de Seguridad. Las tropas ucranianas no encontraron gran resistencia y penetraron decenas de kilómetros en territorio ruso, en lo que ya constituye la mayor captura territorial de cualquiera de los dos bandos desde la ofensiva ucraniana en Kharkov a mediados de 2022. Ucrania utilizó para esta operación relámpago al menos 6 brigadas de combate, más de 10.000 hombres que avanzaron apoyados por sistemas antiaéreos móviles para evitar un contraataque aéreo y desbordaron rápidamente a las fuerzas rusas tomando cientos de soldados prisioneros. І зараз всім нам в Україні потрібно діяти так само об'єднано та ефективно, як це було і в перші тижні і місяці цієї війни, коли Україна перехопила ініціативу та почала повертати ситуацію в інтересах нашої держави. Зараз ми зробили так само. Ми знов довели, що в будь-якій ситуації ми, українці, здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на 100% використати наші досягнення. Так і буде. La inesperada invasión forzó la evacuación de miles de habitantes y en la localidad de Sutsa, los ucranianos capturaron además una terminal de Gazprom que maneja uno de los pocos ductos que todavía llevan gas ruso a Europa, en especial a países como Austria y Hungría. En la provincia de Kursk hay también una central nuclear, lo que agrega otro motivo de alarma para Rusia. La ofensiva provocó un shock en el Kremlin que tuvo dificultades iniciales para enviar tropas y contener el rápido avance ucraniano. El presidente ruso Vladimir Putin se vio obligado a convocar a su Consejo de Seguridad y tomar medidas urgentes para mostrarse en control de la situación e intentar frenar la invasión. Главная задача стоит, безусловно, перед Министерством обороны. Выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы. Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты. 10 días después del inicio de la operación, el avance ucraniano continúa más lentamente y al parecer se habría estabilizado una nueva línea del frente dentro de territorio ruso. Las fuerzas ucranianas comenzaron a construir fortificaciones, una señal de que no se trata de una incursión pasajera y que intentarán en lo posible retener el territorio capturado. Según Ucrania, ya controlan más de 1.000 kilómetros cuadrados de la provincia de Kursk, lo que incluye unas 74 localidades. Знаєте, що близько 1000 квадратних кілометрів Україна контролює території в цій операції. Я тут можу підкреслити те, що на відміну від Росії, Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Funcionarios de los Estados Unidos y Europa aseguran que no estaban al tanto de los planes ucranianos para esta operación, aunque Rusia acusa a Occidente de estar detrás de la ofensiva. Ukraine is defending itself from that aggression. This has been Kremlin's war of aggression from the start against Ukraine, pure and simple. And I just want to reiterate what some others across the administration have said, which is that we were not engaged in any aspect or planning or preparation for this operation. Según especulan varios analistas militares, los objetivos de Ucrania son múltiples. Por un lado, demostrar la vulnerabilidad de las fronteras rusas. Por otro, crear una zona de amortiguación para evitar ataques rusos contra provincias del norte ucraniano como Sumy y Kharkov, tal como ocurrió en los últimos meses. También buscarían complicar las líneas logísticas de Moscú y entorpecer el envío de tropas y suministros hacia el este de Ucrania, donde se encuentra el foco de la guerra en este momento. Allí, en Pokrovsk, en la provincia ucraniana de Donetsk, los rusos avanzan de manera trabajosa pero sostenida y la ofensiva en Kursk podría afectar sus movimientos, obligándolos a derivar fuerzas para defender su propio territorio. Otro objetivo podría ser retener territorio ruso con miras a un canje en una negociación futura. I guess it was a gamble to try and open
a second front to try and draw Russian military away from where they were making advances against Ukraine and sort of trying to win back territory. And that seems to have worked pretty well. I think there are definitely risks attached. I mean, one risk, of course, is that we've already seen that Russia has much more military personnel than Ukraine, and while Ukraine has managed to kind of stretch Russian military forces thinner, it also has to stretch its own forces much thinner, and Russia presumably is going to try and hit back quite hard because this is obviously making them look quite bad. La situación en el norte ucraniano sigue siendo muy dinámica. En Belgorod, otra provincia fronteriza rusa, se declaró el estado de emergencia y comenzaron las evacuaciones ante la posibilidad de otra incursión ucraniana allí. Muchos dudan de que Ucrania pueda continuar avanzando y sostener en el tiempo la audaz captura territorial en Kursk. Pero aunque las fuerzas de Kiev se vean obligadas a una retirada, no hay dudas de que la operación ya tuvo un logro estratégico: exponer las debilidades rusas y recuperar para Ucrania la iniciativa en una guerra en la que lleva la peor parte. En este informe le contamos lo que ha sucedido ni siquiera en los últimos días, en las últimas horas, esta embestida que es noticia en esta guerra. Pero veamos este mapa, nos va a ayudar a entender qué es lo que está sucediendo. Y este título, Ucrania lleva la guerra a territorio ruso. Esta provincia, allí la estamos viendo, Kursk, la embestida por parte del ejército ucraniano, está controlando por estas horas un poco más de 1000 kilómetros cuadrados. Rusia también entiende que podría haber una embestida en estas dos provincias, todavía no lo hubo, Belgorod y Briansk. Bueno, hasta aquí justamente cuál es la zona del conflicto, esta, sobre todo la provincia de Kursk. Pero veamos en esta secuencia que ya le estaremos mostrando de lo que ha sucedido en la última semana, de qué manera justamente la embestida por parte del ejército ucraniano fue creciendo. El 7 de agosto, esa era la situación, allí lo estamos viendo. 3 días después, la ofensiva se extiende, el 10 de agosto, seguimos repasando lo que ha sido esta última semana, por supuesto lo señalado en color allí celeste, estamos graficando de qué manera el ejército ucraniano está emprendiendo esta embestida que está dejando, como decíamos, en shock a Rusia. 13 de agosto, la situación. Bueno, allí lo que sucedía, un día después, justamente la embestida se extiende un poco más, el 14 de agosto. Bueno, hasta aquí lo que ha sucedido en forma cronológica en la última semana. Así están las cosas con esta guerra y lo vamos a estar analizando con un invitado que ya está con nosotros. La ficha de nuestro invitado. Se trata de Martín Baña, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto a cargo de la Cátedra Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, docente de la licenciatura en Historia de la USAM, investigador adjunto del CONICET, autor de libros y artículos sobre historia y política Rusia. Martín, muy bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. A ver, sorprendió, eso no hay duda, digo como primera palabra para empezar a analizar la situación hoy en esta guerra con vos. Sí, parece haber una larga lista de sorpresas para Rusia, ¿no? Ahora tenemos el ataque del ejército ucraniano en... Sí. Pero también hace unos meses tuvimos el atentado terrorista en Krokus, ¿no? No sé si se recuerdan que eso también pareció agarrar por sorpresa al gobierno ruso. Entonces ahí uno se pregunta si efectivamente funcionan mal los servicios de inteligencia y no pudieron prever, o si, conociendo previamente lo que iba a suceder, pueden utilizar esos acontecimientos con otros objetivos ulteriores, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular, como ya empezó a circular en algunos canales de Telegram, por ejemplo, pro guerra, que Ucrania está atacando a civiles rusos, ¿no? Y eso sirve para reforzar todavía la ofensiva rusa.
Bien. Claro, sí, el propio Putin también, ¿no? Haciendo Claro. referencia. Martín, pensaba un poco esto, desde Cancillería ucraniana decían, bueno, no es la intención de Ucrania quedarse con territorio que no es de su país. Entonces, bueno, el análisis que surge ahí es si lo está haciendo para negociar un posible cese al fuego en la guerra. Sabemos que Rusia ya fue muy clara con lo que está dispuesto a negociar y lo que no. ¿Crees que puede llegar a cambiar esta postura de lo que viene pidiendo Rusia para poner un fin a la guerra? Digo, esta avanzada de Ucrania puede modificar esa situación. Totalmente, Leticia, porque hay, como bien decía el informe, hay varios motivos, ¿no?, que uno podría suponer que están detrás de este avance, entre ellos intentar que Rusia despliegue tropas en esa región y la saque de Ucrania, ¿no? Pero el objetivo final parece ser que Zelensky, que está dispuesto a negociar la paz, ya lo dijo de hecho en la conferencia en Suiza, que quiere sentar a Putin a negociar la paz. El tema es que, como vos bien decías, Putin tiene un objetivo final, que no es solamente las regiones, sino que es cambiar la clase dominante, si se quiere, o el gobierno en Ucrania, y que pase a depender directamente de Rusia. Entonces la victoria es total. Entonces no se va a sentar a negociar si tiene que ceder esos territorios, que de hecho ya están incluidos, no sé si recuerdan, pero en la Constitución, los cambios que hizo en la Constitución en el 2020, los incluyó como parte del territorio ruso, ¿no? Y por otra parte, Zelensky y la dirigencia política ucraniana tampoco está dispuesta a ceder ese territorio, ¿no? Entonces, no hay manera, por lo menos en el corto o mediano plazo, de encontrar un fin al conflicto en estas condiciones, ¿no? Habría que ver cuánto puede sostener, porque también es una avanzada temeraria la de Ucrania, ¿no? Cuánto puede sostener ese avance sobre Rusia y cuánto puede contar también con el apoyo de Occidente. Bueno, justamente a esa cuestión iba mi pregunta, ¿no? El apoyo a Occidente en esta situación en la que estuvimos viendo recién, en la que relatábamos el informe y lo que vos estás describiendo, es clave para seguir avanzando si es que el ejército ucraniano tiene como misión seguramente seguir esta embestida, ¿no? Pero necesita su apoyo. ¿Este apoyo va a continuar? ¿Se va a profundizar, vos crees, Martín? Totalmente, y lo ha sido a lo largo de todo el conflicto, ¿no? Si Ucrania pudo sostenerse fue en gran parte por el apoyo que ha tenido de Occidente, y eso va a depender también en la medida en que los países europeos y Estados Unidos en particular siguen apoyando esta acción del ejército ucraniano. El tema es que también en algunos países, sobre todo Estados Unidos, es un año particular porque hay elecciones presidenciales, y bien sabemos que hay dos posturas diferentes en los candidatos respecto de qué debe suceder en Ucrania, ¿no? Y estoy pensando particularmente en Trump, que tiene una visión bastante particular, y habría que ver qué sucede en el caso de que llegara a la presidencia con este conflicto, ¿no? Claro. Martín, vos que conocés mucho de la sociedad rusa y la historia rusa, preguntarte esto, ¿cuál es el impacto? Lo que mencionaba justamente, recurrir a que se está asesinando a civiles es un golpe de sensibilidad mayor, digamos, por ahí de lo lejano que a veces parece la guerra. ¿Qué crees que puede llegar a generar esto, no? Porque muchas veces justamente se refuerza una cuestión mucho más nacional cuando se ve el temor, digamos, y bueno, la particularidad de que ahora estemos hablando ya de una incursión en territorio ruso. ¿Cómo ves ese posible impacto? Totalmente, tiene varias aristas. Por un lugar, eso afecta a la visión del conjunto de la guerra, ¿no? Porque hasta ahora era una acción ofensiva, era en un territorio que no era ruso. Ahora es adentro del territorio ruso. Exactamente, y muchos habitantes, sobre todo esas regiones, que se vieron un poco desamparados porque no sabían bien si evacuar, si no evacuar, no hubo una evacuación oficial, eso llegó relativamente tarde, ven que ahora están siendo atacados, y eso, como bien decís, Leticia, puede reforzar un discurso nacionalista, pero también puede volverse en contra del propio Estado, ¿no? Por eso el Estado también reforzó, y la última semana Putin firmó una gran cantidad de leyes que apuntan a reforzar el carácter represivo, ¿no? Por ejemplo, redujo la velocidad de la navegación en YouTube, por ejemplo, y se está hablando también de... eso no está oficialmente declarado por el pero se sabe que está detrás de eso está el Estado, pero sí está claro que el Estado está detrás de también el bloqueo de WhatsApp, ¿no? Con la excusa de que puede ser utilizado por terroristas para organizar atentados como el de Crocus. Entonces, eso también tiene como efecto reforzar el costado represivo, que ya viene siendo bastante represivo desde que se inició la guerra, y eso hace que no pueda haber canales alternativos de información a las noticias que emite el gobierno, ¿no? De hecho, YouTube en parte se pensaba bloquear al principio, porque era un canal alternativo, pero también el gobierno se dio cuenta que le servía para emitir propaganda, ¿no? Entonces están ahí, ahora están tratando de regular la velocidad y que sea un poco complicado acceder, pero se puede seguir accediendo. Bueno, las redes sociales una vez más tienen un protagonismo
sin dudas importante en los conflictos bélicos, Sí, sobre pero- todo en este, ¿no? pero por- Particularmente en este. Pero, por ejemplo, redes como Facebook y Twitter están baneadas, Bueno. no se puede acceder, o hay que acceder a través de VPN, que Claro. es una aplicación Sí. en particular. Claro, pero son los canales alternativos. Totalmente. Si vos vas a la televisión, los canales oficiales, Nada. no hay Exacto. otra emisión que la propaganda que emite el gobierno, ¿no? Que Claro. esto lo descolocó bastante. Claro. Porque Claro. no sabían muy bien qué decir, si era una emergencia, si se le puede decir que... El tema es que en Rusia no se llaman las cosas por su nombre. ¿No? No se dice que es una guerra, lo que es una guerra. Entonces, por ejemplo, si se admitiera... La operación militar, ¿no? Exacto, operación Claro. militar especial. Si se admitiera que es una guerra, por ejemplo, se podría declarar la ley marcial, lo cual permite, Bueno. entre otras cosas, hacer una convocatoria mucho más amplia de población para que participe el ejército. Hasta ahora la convocatoria es limitada, ¿no? Que se lanzó en septiembre del 2022 y no ha tenido mucho éxito, y están ofreciendo una cantidad de dinero más que significativa para que haya voluntarios que vayan a pelear. Nos está hablando de cifras cercanas a $8.000 por contrato, ¿no? Bueno. Cuando el salario mínimo en Rusia es de 300. Entonces, digamos, eso muestra también esta debilidad que tiene el gobierno para ser consecuente con esa convocatoria. Claro. Te preguntaba al comienzo de si la incursión ucraniana puede llegar a generar una negociación. Voy por el otro lado ahora. Putin muchas veces plantea, bueno, no lo dicen en estos términos, pero no es un conflicto o una guerra entre Rusia y Ucrania, sino es entre Rusia y la OTAN. Ahora que además no solo son las armas de la OTAN o el financiamiento de la OTAN a Ucrania, sino que además es en su propio territorio. Y que ya ha amenazado varias veces, ¿no? Recordando, tengo armas nucleares. ¿Crees que esto puede llegar justamente a extenderse? ¿Que puede la respuesta de Putin justamente es ya no solo con Ucrania, sino con algún otro país miembro de la OTAN? Sí, yo creo que Putin está preparado para un conflicto de mediano y largo plazo. Entre otros elementos que podemos tomar para sostener esto es la designación del ministro de Defensa, ¿no? No sé si se acuerdan, pero cambió. Sí. Putin fue elegido en marzo presidente. Se suele confirmar inmediatamente al gabinete. Putin acá se tomó una semana para confirmar el nuevo gabinete y cambió al histórico ministro de Defensa, Sergei Shoigu, por un nuevo ministro que es Andrei Belousov, ¿no? Que no tiene antecedentes militares, de hecho es economista, pero justamente lo sitúa en ese lugar para que venga a arreglar un poco las cuentas, el presupuesto del Ministerio de Defensa, y que trate de articular el Ministerio de Defensa con la economía rusa para organizar el esfuerzo económico hacia el objetivo bélico, ¿no? Entonces ahí uno piensa, bueno, si están designando a un personaje de estas características que no tiene antecedentes dentro del ámbito de la defensa, es porque tiene un objetivo claro que es sostener la economía rusa en función del esfuerzo bélico, ¿no? Martín, gracias por haber venido, un placer. El placer es todo mío, gracias. Bueno, seguimos recorriendo el mundo, más noticias, vamos. Tailandia. Eligen a la primera ministra más joven de su historia. Se trata de Paetongtarn Shinawatra, heredera de la dinastía política más poderosa del país, que con tan solo 37 años de edad prometió mejorar la calidad de vida y darle poder a todos los tailandeses. Francia. Cayó un avión al mar, un muerto. Fue durante una exhibición aérea frente al Le Lavandou en el sur del país. La nave era un biplaza con un único tripulante. El avión no tenía asientos eyectables. Es el segundo accidente aéreo de la semana en Francia. Panamá. El canal se recupera de la sequía. El jueves pasado cumplió 110 años desde su inauguración y está afectado por una reducción de caudal que amenaza la navegabilidad. El fenómeno se presentó durante el año pasado y obligó a reducir de 38 a 22 el número diario de buques que transitan el canal de Agua Dulce, que además abastece de agua potable a 4 millones de panameños.